bienvenidos a un nuevo capítulo de Economía a Fondo en este Día de la Madre, este domingo. Espero que todos estén disfrutando en sus casas, con sus madres, celebrándolas. Aprovecho para mandarle un cariñoso saludo a la mía, María Antonieta. Así que nada, a las mamás que están también en el cielo y a las mamás que están solitas acá, también un cariño muy grande. Bueno, y este nuevo programa, este nuevo capítulo de Economía a Fondo, vamos a tener temas muy variados. Vamos a partir con temas inmobiliarios y por eso me acompaña Nicole Solé, que está aquí al lado mío, es gerenta general, y Juan Pablo Echegaray, perdón. Siempre me cuestan esos apellidos, fíjate. Siempre me confundo. Juan Pablo Echegaray, gerente comercial, ambos de Hexacon Inmobiliaria. ¿Cómo estás, Connie? Bienvenidos. Gracias. Saludos a sus mamás también. Sí. Aprovechen. La mía. Feliz día. Sí. Bueno, vamos a hablar del mundo inmobiliario porque ha sido un sector que ha estado súper complicado en términos económicos, ¿no es cierto? Lo hemos visto últimamente en los medios de comunicación. Y partamos por el diagnóstico respecto al sector inmobiliario, Nicole. Escucha, súper golpeado. La verdad es que esta crisis ha sido eterna. Ese es el gran tema. Partimos con el estallido. Hoy en día, para hacerla cortita, sí, digamos, pero partiendo con el estallido del 2019 y hoy en día con el tema de la permisología, que es un temazo, la verdad, que ha hecho que los proyectos se extiendan por más de 5 años y eso implique alzas en los precios, unos costos enormes financieros, una escasez de vivienda también tremenda, y por otro lado también el acceso a crédito, que nos ha pegado súper fuerte porque cada día está más restrictivo y cada día es más difícil poder acceder a una vivienda por parte de la comunidad. Por estos días el presidente Boric hizo un emplazamiento a los bancos para que apoyaran a las inmobiliarias, bueno, a las personas también, a las constructoras, en el fondo GOAP. Dijo... Coñete. No sean coñete, que no fueran coñete. Esa fue la palabra clave. Bueno, ¿ustedes ven posible eso? Porque finalmente, bueno, la banca, el sector privado, digamos, de financiamiento, pucha, no... Una cosa es que le digan coñete y otra que efectivamente lo puede hacer. ¿Han tenido buenas conversaciones con los bancos, por ejemplo, en ese ámbito? Personalmente creo que es absolutamente necesario que la banca nos apoye. Creo que no lo ha hecho hasta ahora con la suficiente fuerza que debiera. Los bancos durante toda esta crisis han ganado, esa es la verdad. Y creo que hoy día necesitamos de ellos un aporte mucho más fuerte de lo que... Y del gobierno también, esa es la verdad. Necesitamos subsidios y necesitamos un programa de apoyo mucho más potente que hoy día se ha quedado más creo yo, en discursos y buenas intenciones. Perfecto. Que en acciones concretas. Oye, y Juan Pablo... También leía esta semana un artículo en el Diario Financiero que señalaba que de las 10 comunas donde la venta de viviendas es más fuerte, en el fondo más potente, el tema de poder desarrollar desarrollos inmobiliarios, valga la redundancia, ¿no es cierto? Los permisos de construcción, etcétera, son los que más se demoran. ¿Cuál es tu opinión al respecto y cómo lo ven ustedes en términos de cifras por parte de Hexacon? Por supuesto, ha sido complejo porque hay comunas donde hay mucho interés por parte de los clientes, por su infraestructura, por su entorno. Y claro, como inmobiliaria vamos viendo cómo el comportamiento de esas direcciones de obra, de los municipios en general, con toda la obtención de los permisos y las recepciones después también. Claro, perdona que te interrumpa, porque una cosa es los permisos y después la recepción más encima, o sea, para que veamos cuán profundo es el tema de no poder tener esos permisos a tiempo. Exacto. Es complejo porque además en el caso de las recepciones es no cumplirle a nuestros clientes, donde ¿no es cierto? Uno compromete ciertas fechas, donde nuestros clientes se programan, ¿no es cierto?, a cambiarse de departamento, dejar un arriendo o vender una propiedad para ir a cambiarse y uno va generando una expectativa, incluso cambian de colegio los niños, ¿no es cierto? Claro. Y después uno ingresa todos los antecedentes y se va demorando, entonces es complejo. Y ahí finalmente con inmobiliaria vamos haciendo un trade-off entre las comunas más apetecidas, pero que también sus instituciones, ¿no es cierto?, y toda su dirección, su municipio, etcétera, sea ágil todo este proceso. Claro. Oye, para ustedes más o menos, ¿cuáles son los plazos que manejan en términos de tiempos, de autorizaciones, de permisos?
nosotros hemos ido tratando de perfeccionar y de hacer con la mayor anticipación todo lo, Ya. en el caso de, sobre todo el cumplimiento de los clientes, porque cuando se promesa un terreno y se ingresa un anteproyecto o un permiso, último no está corriendo el taxímetro con los clientes, sí con la banca, y eso sí Claro. lo encarece y se va traspasando, desgraciadamente se tiene que traspasar al costo y eso también encarece las propiedades. Pero hoy día los procesos se han dilatado demasiado y hay harta varianza entre comunas. Bueno, ahora hay una iniciativa, un observatorio al respecto de estas Sí. direcciones para poder ir monitoreando esto, pero el problema es que se va encareciendo y hoy día ya con la diferencia que existe entre las rentas, con el costo de las viviendas, con el comportamiento que también ha tenido la banca, que hoy día también ha habido mucho rechazo. Hoy día 8 de cada 10 clientes que se evalúan salen rechazados. Entonces, Hay un montón. incorporando este costo también de la permisología, más se encarece la propiedad. Claro, o sea que el acceso a la vivienda, en el fondo, a la casa propia, Más se aleja por un problema que podríamos Claro. controlar, por así decirlo, o mitigar. ¿te fijas? o Exactamente. facilitar en el fondo. Nicole, bueno, hay un proyecto de ley también que está a cargo del Ministerio de Economía, ¿no es cierto?, que el presidente Boric se lo designó al ministro Grau, sobre facilitar en el fondo la tramitación de permisos y de gobierno, o sea, de permisos, perdón, que se generan en todo ámbito de acción, Sí. pero particularmente en el mundo inmobiliario. Si nos puedes contar tú más o menos ¿cuáles son las principales trabas o en qué ministerios o organismos públicos tú ves las principales trabas en términos como de permisología, y cómo ves que este proyecto de ley, ¿no es cierto?, pueda facilitar o no las cosas? Porque se puede generar algún proyecto, se puede, digamos, votar y ser ley finalmente, pero de ahí a que realmente se implemente hay también un largo Mira, trecho. creo que va por un súper buen camino, no está solo enfocado a temas inmobiliarios, No, en sino general. en general Sí. a temas medioambientales. Ujú. Las mayores trabas, efectivamente, nosotros también las tenemos en las vías, que son que están declaraciones. vinculadas a temas medioambientales, ¿Ya? pero ahí también se encuentran proyectos mineros y proyectos de distinta índole. Creo que es fundamental porque Ujú. hoy día hay proyectos que pueden demorar 5, incluso 10 años para Ujú. materializarse, O sea, ¿ya? Y imagínate. eso es algo absolutamente imposible, Sí. y por eso mismo en estos últimos años se han ido proyectos del país, se han instalado en otros países de la región, digamos, porque no tienen estas trabas. Ujú. Y eso repercute en nuestra economía, pero muy, muy fuertemente. Ujú. En el caso de nosotros también hay una contradicción vital. En el estudio de la noticia que tú estabas comentando de las 10 comunas Sí. que más tardan Sí, que en... el artículo diario financiero. Claro, exactamente. Ese estudio es un estudio de Colliers y decía, mira lo que te voy a comentar, que si la comuna de Macul, que es la que más tarda, que se demora como 2.200 días en tramitar un permiso desde el anteproyecto hasta la recepción final, 2.200 días, imagínate Ujú. lo que estamos hablando, Claro. pudiera volver a retomar los plazos originales de un Ujú. proyecto, que antes no eran más de 6 meses en Ya, total, claro. podría cubrir el 12% del déficit habitacional que tenemos. Existe hoy día. Imagínate, y si le sumásemos a eso Ñuñoa, ya que tiene un déficit más o menos de 1960, Días. o sea, días, Ajá. un plazo, perdón, de 1960 días de Tramitación. retraso, digamos, para las Claro. tramitaciones, podría también cubrir un déficit de 10 más. O sea, estamos Claro. hablando de 22% de ese déficit habitacional Que que se está podría vinculado disminuir. solo a retrasos de trámites. O sea, Claro, y en 2 municipalidades en particular. Ahora, exactamente. si fuera además, Imagínate si lo que fuera en estamos toda- hablando. En toda la municipalidad sería muchísimo menos. Exactamente. Entonces, cuando se producen esas contradicciones, tú dices, es que no puede ser. Claro. Y No, comunas no con estamos- equipamientos, por ejemplo, con el metro, con varias, Claro. con Claro. varias líneas. Entonces, finalmente Exactamente. ves que cuando ve uno la malla de todo el trazado de las líneas y ves que hay pocos proyectos en algunas comunas y te empiezas a dar cuenta que toda la industria empieza a hacerle el quite. precisamente Claro, por- porque finalmente ¿para qué van a estar en esa comuna, independiente de las facilidades que le está dando el transporte a través del metro, si es que se van a demorar tanto en poder hacer un proyecto? Exactamente. Imagínate lo que pasa en Ñuñoa, que está la AVO, Américo Sí. Vespucio Oriente. Además llegaron las líneas de metro, tenemos
tenemos el tremendo mall que se encuentra en Sí. Plaza Egaña, o Sí. sea, una vía además Vespucio con más de 60 metros de perfil de calle, Ujú. y hoy día en esa vereda de Vespucio no podemos construir más de 7 pisos. Ya, perfecto. Entonces, Claro. la verdad es Claro. Es súper complejo. Claro, Nicole, ¿y el problema principal de la permisología lo encuentran en las municipalidades o hay otros ministerios, por ejemplo, los que necesitan también que se facilite un poco los procesos? yo creo que en general hay una burocracia tremenda. Ya. Y todos los documentos y los trámites van y vienen ilimitadamente entre una institución y otra. Hay también, creo yo, una indolencia importante. Ya. Hay también una saturación de trabajo porque se ha ido acumulando una brutalidad de pega, ¿ya? Y eso significa entonces que también hay un ausentismo de los colaboradores, de los empleados públicos, altísimo. Hablaban, De un creo mes. que hoy día, un de mes un promedio, mes. sí. De la ausencia Exactamente. por licencias médicas de Exactamente. los trabajadores públicos. Entonces, en definitiva, hay una suma de cosas que traba todo, todo. Perdona, Nicole, esta pregunta se me la acabo de pensar. ¿Cuántos proyectos tienen ustedes en carpeta hoy, si se puede comentar, Sí. evidentemente, que no han podido ser llevados a cabo por este tema? Mira, nosotros somos una inmobiliaria mediana. Tenemos un proyecto parado, absolutamente parado, hace 1 año y medio. Ya, O sea, parado, terminado, con las plantas, ya parece una selva, de hecho, el proyecto, claro. con propietarios que no han podido cambiarse a sus casas, absolutamente listo. O sea, Ujú. hace 1 año y medio parado, no. Y mientras tanto sigue corriendo en el fondo las Exactamente. cuentas, Por el supuesto. banco, el Exacto. financiamiento, Y la después- mantención del edificio, además. Claro, Porque y después tenemos otros más que no hemos podido recepcionar, que se llama también por retrasos de distintas índoles, pero en muchos casos burocráticos. Ujú. y como te digo, porque hay una falta de agilidad y de diálogo también tremenda. ¿Cómo lo hacen No ustedes? hay, Perdona que te no es interrumpa nuevamente. constructiva la relación, Ya. para nada. ¿Y ahí cómo lo hacen ustedes? ¿Van directo a hablar con las autoridades? ¿Lo hacen a través de la Cámara Chilena de la Construcción? ¿Cómo podemos hacer para que con todo respeto, digamos, pero para empujar un poco y para Se apretar destrabe. un poco? Porque la verdad es que parte del desarrollo de nuestro país y del mercado se define en un porcentaje importante por el sector inmobiliario y de la construcción. Es difícil, uno tiene la posibilidad de hacer reclamos a la Ceremi, a la Contraloría, a la DDU, pero la realidad es que puedes tardar en esos reclamos 1 año más, Claro, que van a estar en carpeta y que no sabes cuándo los van a ver, claro. cuándo se van a tomar, ¿te fijas? Entonces, siempre estás entre qué es la mejor opción. Además que todos queremos seguir trabajando Claro. en las mismas comunas, especialmente, bueno, Chile es chico y Santiago más, y el hoy día pensar en tomar partido o en realidad en tomar un Claro, conflicto generar, con claro. una comuna u otra significa de Un alguna problema, manera una posibilidad de veto que Claro. no quieres tener. Ya, pues porque eso no debería pasar en el Mm. fondo. Ese temor ya Sí. no corresponde, ¿no es cierto? Tal cual. Juan Pablo, ¿y cuál es el nivel de desistimiento que han presentado, que has visto todos los compradores? No tal vez con ustedes solamente, sino No, que por supuesto. en términos generales No, la industria. Estamos en cifras récord de como industria y obviamente Hexacón no es ajeno, pero también producto de estas mismas realidades. Claro. O sea, el mismo ejemplo que ponía Nicole respecto a este atraso del proyecto, al final el cliente uno lo deja salir nomás, o sea que Obvio. él toma la decisión y se cambia de proyecto, bueno, y desiste de la compra. Ujú. Hoy día estamos en cifras en torno al 24 o 25% en el caso de los departamentos, una cifra súper alta. Ya. Y pasa también porque hoy día estamos, la industria y Hexacón escriturando proyectos que se promesaron desde hace 3 años, donde ese cliente era sujeto a crédito, tenía una preaprobación bancaria
y hoy día con las tasas más altas o con las exigencias de renta, etcétera, va quedando fuera. ¿Y por qué? Bueno, entiendo que los bancos han cambiado, por supuesto, el nivel de exigencia por el tema de riesgo país, en fin, una serie de cosas, pero y las tasas han subido, yo lo entiendo, pero ¿de qué manera se podría, o qué llamado, o qué iniciativa podrían ustedes presentarle un poco también a los bancos y a otras entidades financieras como para poder volver a potenciar o facilitar un poco el tema del financiamiento? Yo creo que va por dos cosas. Uno, bueno, que se traspasen también estas bajas que hemos tenido en la tasa política monetaria. Sí, que se traspasen rápido, porque no se han traspasado todavía, por lo menos la tasa larga. Al revés, sí. Claro. Hemos tenido alza, hoy día estamos con CAE de hasta el 6%. Entonces, obviamente, versus tasas de hace 3 años es más del doble. Claro. Y segundo, yo creo que también hay un tema de voluntad y de también las dotaciones que están teniendo los bancos en la respuesta, en la tramitación, está siendo muy burocrático. Yeah. Tanto en las preaprobaciones, que un cliente quiere válidamente ver si es sujeto a crédito en un proyecto que va a escriturar en el futuro, claro, como en las aprobaciones, que son clientes que hoy día están financiando y que quieren o complementar rentas. La gente, nuestros clientes van haciendo todas las fórmulas, buscando recursos para el pie, que es otra cosa. También hace 3 años, financiamiento del 90%, era algo más común, hoy día ya estamos en el 80%. Claro, el FOGAES acaba de terminarse el mes pasado, perdón. Claro. Sin mucho éxito, y ahí volvemos también a una iniciativa porque además pública. que duró súper poco, porque ese se lanzó en febrero, si mal no recuerdo. Exacto. Y era hasta el 30 de abril, una cosa así. Exactamente, venció, tuvo un poquito más de... pero además, a mí lo que me duele es que tuvo poca difusión. Sí. También la banca privada, porque sí, el Banco Estado empujó un poco, pero el resto de los bancos se adhirió muy poco al tema. Tuvimos el Banco Estado. Si puedes explicar un poquito de qué se trata esa iniciativa, Juan Pablo. La añoro ya, que me encantaría que volviera, pero para escribirla. Por eso, para ver si de repente las autoridades nos están escuchando y podemos volver a impulsar. Se aplicó poco igual. Se aplicó muy poco. O sea, el tiempo fue enano. Es una política que ¿cómo se llama? Se replicó de otras economías, ¿no es cierto? Que es facilitar la compra de, sobre todo la primera vivienda para las personas más jóvenes que están adquiriendo su primera propiedad, donde, claro, hay poco ahorro, etcétera, y la gracia es que les facilitaba la compra donde el Estado ponía una garantía del 10% y finalmente la banca les prestaba el 90% en vez del 80%. Hoy día ya está en vigencia Basilea III, donde el encaje que hace el banco respecto al préstamo va a tender al 80%, o sea, estos créditos del 90% o lo que digamos incluso el 100% años atrás, ya eso no va a volver. Entonces facilitaba mucho a personas jóvenes, profesionales jóvenes que estaban partiendo con este financiamiento al 90%. Y hoy día, claro, ya dejó de estar vigente, y hoy día ese cliente que en una vivienda, en un departamento, por ejemplo, 4.000 UF, que el pie era 400 UF, ahora es de 800. Entonces se duplica el monto de ahorro que tiene que tener. Juan Pablo, Nicole, tenemos que ir finalizando este bloque ya, pero súper cortito. ¿Ustedes más o menos con cuántos proyectos están hoy día ofreciendo en el fondo en oferta ya, no como iniciativa inicial, sino que ya listos más o menos como para poder vender? Y por otra parte, Nicole, la última pregunta también para ti es, ¿cuáles tú dirías que son los 3 principales desafíos que tiene la industria y además el gobierno respecto al tema del sector inmobiliario? A ver, Perdón, si quieres partamos por acá y terminamos acá para terminar contigo. Bueno, nosotros hoy día como Inmobiliaria Hexacón, que participamos en la región metropolitana en departamentos, tenemos 7 proyectos en oferta. Obviamente que este año también tenemos programados 3 lanzamientos. Qué bueno. Y también otros proyectos que ya van terminando, pero vamos renovando esa oferta. Y eso se pueden visitar a través de la página web de hexacón.cl. Perfecto. Muchas gracias, Juan Pablo. Nicole, cortito, los 3 desafíos. Los 3 desafíos. Primero, poder llegar a más público y a más familias de distinta índole. O sea, poder de alguna manera entender cómo es cómo culturalmente hemos ido cambiando en un mundo súper dinámico, y poder llegar a esa gente con sus nuevas necesidades, digamos, y con su nueva manera de vivir. Segundo, y no sé cómo, pero poder contrarrestar de alguna manera estas carencias que estamos teniendo, para poder ofrecer algún producto que de alguna manera permita que la gente parta arrendando y después pueda optar a quedarse con su vivienda, porque hoy día
8 de cada 10 personas sí quieren seguir siendo propietarios de Por su supuesto. propia vivienda, pero no pueden serlo. Perfecto. ¿Ya? Entonces, Hay un no sé desafío. cómo hacerlo, pero aquí creo que hay un desafío enorme Ujú. para las inmobiliarias, para el gobierno, Ujú. para la banca. Perfecto. Y creo que ahí hay que Empujar. jugar con eso, porque tenemos que cumplir el sueño de la casa propia. la casa propia, Súper. que se dice que los millennials y la generación X ya no lo tienen, pero no están así No están tampoco. así. Y el tercero y último, para cerrar, que estamos súper pasados en el tiempo. nos están matando. Y el tercero, pucha, yo creo que tratar de ser un aporte para poder cumplir el déficit habitacional que Que hay tenemos. en el país. Ese Sí, es un gran porque desafío. ese es un tremendo desafío que es transversal, Sí, además. es absolutamente Es transversal. Absolutamente transversal. Y ese es un Buenísimo. desafío para todos. Gracias, Nicole. Gracias, Juan Pablo. Vamos a Muchas unos gracias. comerciales rapidito antes que me maten. Y volvemos con más economía en fondo. En EY sabemos que los cambios son constantes y que tu negocio debe adaptarse para responder a todos estos nuevos desafíos. EY, construyendo un mejor mundo de negocios. Ya estamos de regreso en este segundo bloque de Economía a Fondo para hablar particularmente de economía y por eso me encuentro, para hablar de economía y hablar de economía en fácil, ¿no es cierto? Y por eso me encuentro con el economista Germán González. Germán, muchas gracias. Gracias por la invitación, un gusto estar acá. No, feliz que nos acompañe nuevamente. Germán es coordinador macro de Clapes UC, además socio de Baltic Consulting, y bueno, un economista bien reputado que también participas En el Consejo Fiscal. en el Consejo Fiscal, Sí. que es un tema también que vamos a tocar ahora en el programa, que nos parece bien relevante y también para que todos ustedes, nuestros auditores y quienes nos ven a través de Agricultura TV, entiendan también de qué se trata el Consejo Fiscal, ¿no es cierto? Ujú, Y el ujú. tema de la estrechez financiera en que se encuentra el país. Partamos por lo más próximo, que fue el tema del IPC, ¿no es cierto?, Sí. que se publicó esta semana. Y el dato de IPC se ubicó en un 0,5%, que sería el techo de las expectativas que tenía más o menos Sí. el mercado, ¿no es cierto? Ujú. Estaba entre 0,3, si mal no recuerdo, y Sí. 0,5. Sí, efectivamente, habían algunas proyecciones en 0,5, pero cuando Ujú. uno mira las encuestas del Banco Central, las proyecciones, la mediana de las proyecciones estaba más cercana al 0,3, habían algunos Ujú. datos en 0,4, por lo tanto es una cifra que nuevamente está por sobre las expectativas. Claro. Y que se acumula ya con varios datos de enero a abril, este es el dato de abril el que conocimos recién, Sí. de inflación relativamente alta. Y creo que hay algunos puntos, ¿verdad?, que llaman la atención respecto a estas cifras de IPC y que debieran tener al Banco Central con bastante atención en las cifras de inflación, porque si tú te fijas, la inflación acumulada entre enero y abril es 2,2%, Sí. que es 73% de la meta de todo el año. Claro, O porque sea, la meta era 3% en la 3,8. meta, 3% en la meta. Perdón, ¿cierto? sí. La proyección a diciembre del Banco Central es 3,8. Exacto. Pero la Eso- meta de eso es lo que inflación iba a es decir. 3%. Perfecto. Y en solo 4 meses, considerando este dato de abril, tenemos acumulado 2,2%. O sea, Claro. en mi opinión hay todavía bastante inflación. La inflación de servicios, por ejemplo, está todavía por sobre 5%. Ujú. Hay algunos productos que han bajado de precio, naturalmente, pero yo diría que la inflación todavía no es una batalla ganada, hay trabajo por hacer. Lo mismo está pasando en otras partes del mundo, o sea, la inflación ha sido mucho más persistente de lo previsto y eso es uno de los factores que ha llevado a que las tasas de interés, por ejemplo, se mantengan altas por más tiempo. Claro. Germán, y respecto al IPC, porque después te voy a preguntar particularmente el tema de que aún se mantienen las tasas también, o sea, la inflación también se sigue manteniendo relativamente alta en otros países como Estados Unidos particularmente. Sí. ¿Cómo nos pega en el bolsillo los chilenos que este 0,5% y este 2,2% acumulado, ¿no es cierto? Que estamos mucho más cerca Sí. de la meta de las expectativas, en el fondo, Sí. que deberíamos tener. Bueno, el impacto es directo, digamos, este es un indicador que
recoge los precios de los productos que compramos durante el mes de abril. Entonces, por ejemplo, hubo en abril alzas del precio del pan, el precio de los huevos, incluso varios reportajes en la televisión mostrando cómo el precio de algunos alimentos ha estado subiendo de manera importante. Estaban reclamando los panaderos por... Sí, estaban claro, reclamando por supuesto. su cifra. Porque, sí, digamos, los precios de los combustibles que vemos, ¿verdad?, cómo suben. Entonces, lo que reporta el INE básicamente del aumento de precios de 0,5% es una recopilación de los precios de los productos que nosotros consumimos, Claro. Y que han estado subiendo de precio por distintos factores, en algunos casos por el alza del tipo de cambio, por ejemplo, o el alza del precio del petróleo, en el caso de los combustibles, el precio de los automóviles nuevos, etcétera. Entonces, hay un impacto directo de estas cifras de IPC, a diferencia de lo que uno mira, por ejemplo, cuando hablamos de actividad económica, el IMASEC, la gente muchas veces no lo percibe de manera tan directa cuando hay mejoras o deterioro de la cifra, pero el IPC es algo mucho más directo, porque uno lo percibe cada vez que va a hacer una compra al supermercado, a la feria, o cualquier lugar, Y efectivamente. uno siente que está todo Sí. más caro. O sea, Así diciéndolo como ciudadano de a pie, en el fondo, de Sí. verdad que uno va al supermercado y dice, chuta, estaba en otro precio la semana pasada, estoy Sí, segura. O sea, Sí, 100%. y todavía tenemos mucha inflación. Como digo, la inflación de servicios especialmente está siendo muy persistente. Ujú. Y básicamente como país, hace ya varios años, tenemos una meta de inflación de 3%, que es Claro. una inflación baja y que buscamos que sea estable. Y todavía no hemos llegado a ese nivel. Y por lo tanto, como digo, falta trabajo por hacer en materia inflacionaria. Germán, tú estabas comentando de que la inflación todavía sigue alta en otros países como en Estados Unidos, por ejemplo, que la Fed todavía no se atreve a bajar las tasas y eso, según yo entiendo, tú me corriges porque tú eres el experto, yo soy la que hace las preguntas nomás, eso genera que muchos inversionistas sigan, ¿no es cierto?, con sus inversiones en Estados Unidos porque la tasa está más conveniente y eso genera que el precio del dólar acá en Chile también se eleve, Sí, ¿cierto? Y así eso es. hace que, como mencionaste, la gasolina esté más cara, la importación de vehículos, etcétera. Eh, ¿Qué se espera de este tema, de estas alzas del dólar, del mercado en Estados Unidos? ¿Va a seguir subiendo? ¿Cómo ves tú estas proyecciones? Ujú. A ver, bueno, en el caso de Estados Unidos hemos tenido grandes cambios a lo largo del año. Solo para Ya. resumir brevemente, sí. Perdón, ya más bien en elecciones, que eso Por también nos va a supuesto, afectar. por supuesto. A ver, a principios de año se esperaba, por ejemplo, que la Reserva Federal, que es el Banco Central de Estados Unidos, Sí. recortara 6 veces la tasa de interés este año. 6 veces. Con el paso de los meses, lo que ha ido pasando es que la economía americana ha mostrado una fortaleza mayor a lo esperado, también una mayor persistencia inflacionaria, Ujú. y por lo tanto el mercado fue, y la propia Reserva Federal, cambiando su visión sobre las tasas de interés. Y llegamos a un punto, hace pocos días atrás, en que el mercado llegó a pensar incluso que la Fed no iba a bajar las tasas este año. Y efectivamente, un escenario de tasas altas en dólares, lo que tiende a hacer es a fortalecer el dólar americano, ¿verdad? Y debilitar el resto de las monedas. Por ejemplo, Claro. el peso este año se ha transado en algunos días puntualmente en niveles de 980, 990 pesos por dólar, Claro. que son niveles muy altos y que por supuesto eso impacta en la inflación por los productos importados. Ahora, en el más corto plazo, en lo más reciente, ¿verdad? Hemos tenido algunas noticias que han revertido parcialmente ese escenario. Por ejemplo, la Reserva Federal en la última reunión dio a entender que no era probable que la tasa siguiera subiendo, sino que era más probable que vinieran recortes hacia adelante. Ya. Por otro lado, hemos tenido algunas señales de cierta pérdida de fortaleza del mercado laboral en Estados Unidos, un dato de empleo la semana pasada algo más débil de lo previsto. Y lo otro que está ocurriendo es que la baja del precio del petróleo está permitiendo también que los precios de las gasolinas disminuyan en Estados Unidos. Por lo tanto, se ha reducido la presión sobre las tasas de interés en ese país. Esto es muy coyuntural. Y hoy día la información más reciente que tenemos habla de 2 recortes de tasas de interés en Estados Unidos este año, y eso también ha quitado algo de presión sobre el tipo de cambio, que en el margen ha bajado en Chile por debajo de 930 pesos. Tiene que ver un poco con esto. Ya, perfecto. Germán, hay otro tema que es importante y que hemos visto en las últimas semanas. Hay dos temas que son relevantes. Voy a partir por el tema de la estrechez fiscal del país. Tuvimos noticias de esto durante los últimos días, pero para que todos nuestros auditores y televidentes entiendan qué significa el tema de la estrechez fiscal del país
¿Y cuáles son sus implicancias para todos los chilenos? Ujú, ujú. Claro, entonces lo que ocurre ahí es que Ujú. el país ha venido, tenía una posición fiscal muy sólida, digamos, el año 2007. Digo el 2007 porque ahí marca un punto de inflexión la crisis financiera global del año 2008-2009. Chile, digamos, tenía un nivel de deuda pública que era cercana a 4% del PIB. Ya. Y tenía más activos el país que la deuda, éramos un país acreedor neto, ¿cierto? Teníamos Claro. más activos que O pasivos. sea, es un país poco endeudado, por así decirlo. Muy poco Pensando en el endeudado. bolsillo de uno, tengo pocas deudas y estoy ganando más. Y más ahorros Además de incluso que la deuda que tenía el país. Entonces, Perfecto. teníamos una situación fiscal muy sólida antes de la crisis financiera global. De ahí en adelante, en parte por la reacción que hubo, que fue muy agresiva de parte de la política fiscal para enfrentar los efectos de esa crisis, lo que ha hecho el país es que ha ido incrementando su nivel de deuda de forma sostenida. Ujú. Al cierre del año pasado, la deuda pública era cercana a 40% del PIB, es decir, se ha multiplicado por 10 Por 10, claro. la deuda pública. Y no solo eso, sino que además los activos que teníamos acumulados, que se acumularon durante el superciclo del Ujú. cobre, se han ido usando paulatinamente. Se usaron parte en la crisis financiera global, se usaron también durante la pandemia. Y por lo tanto, hoy día la situación del país es más frágil desde el punto de vista fiscal. Ya. Pero no solo eso, sino que si uno mira hacia adelante, si uno mira las proyecciones del propio Ministerio de Hacienda, se da cuenta que hay muy poco espacio para que el gasto público siga creciendo en los próximos años. Porque para que el gasto público crezca de manera sostenible se tienen que generar las fuentes de ingreso, tienen que haber recursos para financiar ese gasto público. Con las condiciones actuales que tenemos, ¿verdad? El gasto, si queremos seguir reduciendo el déficit fiscal, ¿verdad? Porque, digamos, para ponerlo en bien simple, ¿por qué la deuda ha aumentado de manera tan abrupta en los últimos Claro. años? Es porque hemos tenido como país persistentemente déficit fiscales. Es decir, Ujú. todos los años, o la gran mayoría de los años, el país gasta más de los ingresos que genera. Perfecto. Entonces, como Pucha, tú está decías, como la mayoría de los chilenos. ¿Qué quieres Exacto. que te diga? Es En el- como una ironía, pero es cierto. así es. Pero el problema, tú me preguntabas en el fondo, ¿cuál es el impacto que esto Claro. genera? Bueno, esto es súper importante porque así como en la familia sabemos que no es sostenible gastar permanentemente más que los ingresos, bueno, como país con mayor razón debiéramos saberlo. Entonces, lo que está pasando en el país es que, como digo, hace muchos años que el país viene todos los años gastando más que sus ingresos, teniendo déficit fiscales, y eso ha ido incrementando el nivel de deuda. Y si bien, digamos, todavía no es un problema de primer orden, esto puede convertirse en un Ujú. problema de primer orden Ujú. si seguimos con esta tendencia. Claro. ¿Por qué? Porque esto al final se va a traducir en un aumento del costo de financiamiento. O sea, el Ujú. Estado hoy día se puede endeudar a tasas relativamente bajas, Ujú. pero en la medida que el nivel de endeudamiento siga aumentando, el costo de la deuda va a aumentar. Claro. Y eso va a repercutir en las empresas, en las familias, con un costo de endeudamiento mayor y eventualmente, ¿verdad? Si esta deuda sigue aumentando, podemos tener bajas, por ejemplo, en la clasificación de riesgo Del país. y eso naturalmente va a repercutir en el costo de financiamiento. ¿Qué se hace en ese caso para revertir esta estrechez fiscal? Bueno, lo primero es que yo creo que hay que cambiar el paradigma de los presupuestos fiscales. Es decir, Ujú. no puede ser, no podemos seguir con la lógica de que el presupuesto del año siguiente va a crecer 3, 4, 5%. Recuerda que cada vez que llega fines de septiembre, la discusión es cuánto va a crecer el presupuesto. Claro. Bueno, digamos, si los ingresos no están creciendo, Ujú. ¿verdad? Lo que tenemos que hacer es empezar a administrar el tamaño del presupuesto que tenemos. Ujú. Probablemente vamos a tener que, cuando digo cambiar el paradigma, es pensar en que ya tocamos techo, ¿verdad? La capacidad de seguir creciendo el gasto Endeudando. público. Ujú. Y tenemos que ver cómo gastamos mejor los recursos que tenemos Mm. y no seguimos pensando cómo gastamos más, porque básicamente no tenemos los ingresos necesarios para gastar más y por lo tanto los esfuerzos deberán estar mucho más puestos en cómo gestionamos mejor los recursos que ya se gastan anualmente en el presupuesto. Finalmente esto es como el bolsillo de uno, digamos, De como todas una maneras, familia, o sea, absolutamente. no gastar más de lo que uno gana, generar ahorro, ¿no es cierto? Y si va a gastar en algo que sea particularmente algo que tenga un retorno importante. Tal vez. Exactamente. Germán, ya, pucha, siempre se me pasa el tiempo volando y lo repito cada rato porque me encanta mi programa porque es muy entretenido. Yo aprendo muchísimo y ya estamos llegando
se nos está acabando un poco el tiempo, pero para poder redondear ya nuestra conversación, ¿cuáles son tus expectativas respecto de la TPM próxima Ujú, ujú. a anunciarse por parte del Banco Central? Bueno, yo creo que la tasa de política monetaria va a seguir bajando. Probablemente no con la misma velocidad que bajó en los últimos meses. Ujú. Las expectativas de mercado, y que yo las comparto, es que la tasa en la reunión de mayo va a bajar 50 puntos base. La tasa, digamos, para quienes nos escuchan, llegó a tener un máximo de 11,25. Claro. Hoy día está en 6,5. Entonces esperamos que baje a 6% en esta próxima reunión y que siga bajando a lo largo del año, porque los niveles, digamos, neutrales o normales de la tasa están más cercanas al 4%. Es decir, Perfecto. todavía hay espacio para que las tasas de interés sigan bajando. Como decía al principio, la inflación ha estado más alta de lo que quisiéramos, esperado. ¿verdad? Ujú. Pero la baja del tipo de cambio, en la medida que se sostenga, es un factor que va a ayudar también a reducir las presiones inflacionarias de este año. Ya, perfecto. La última pregunta. Sí. ¿Por qué la tasa larga se demora tanto en bajar? Bueno, eso tiene mucho que ver con las tasas de interés en dólares en Estados Unidos, que están más altas también. O sea, las tasas largas tienen mucho más que ver con sus símiles en dólares en Estados Unidos, tienen menos que ver con la tasa de política monetaria. Y ahí creo que un punto importante a mencionar es que el informe de estabilidad financiera que presentó el Banco Sí. Central, Era una de mis preguntas, pero no iba al... parte de su advertencia Alcanzar, sí. es el riesgo de que estas tasas se queden altas por más tiempo, Ya. lo cual no es una buena noticia para el mercado inmobiliario. Ujú. El Banco Central advierte que la situación fiscal en Estados Unidos, vinculado también a lo que vienen las elecciones, ¿verdad?, en Estados Unidos, que puede haber mayor presión sobre el gasto público. Los riesgos geopolíticos que involucran más gasto público, más presión sobre el gasto. El cambio climático también está presionando el gasto público en las grandes potencias. Todo eso va a requerir financiamiento, Ya. ¿verdad? Más financiamiento, y eso es algo que presiona las tasas de interés de largo plazo, y no es una buena noticia para el mercado inmobiliario en Chile, que depende de estas tasas para el financiamiento de largo plazo, que se suma, lo último, al efecto que generan los retiros de fondos previsionales en nuestro país, Claro. que redujeron el tamaño del mercado de capitales y que va a costar mucho tiempo en recuperar ese tamaño de mercado que teníamos antes de los retiros. Súper importante ahí cómo volvemos a tener un tamaño de mercado interesante para invertir. Y el tema de la tasa larga te lo preguntaba efectivamente porque en nuestro primer bloque estuvimos conversando con una inmobiliaria sobre ese tema y varios más. Así es. Germán, muchísimas gracias por estar con nosotros, siempre súper claro, Muchas gracias con por la Pera y invitación. Manzana explicándonos la economía. Vamos a unos comerciales y volvemos con el último bloque de Economía a Fondo de este domingo, Día de la Madre. En EY sabemos que los cambios son constantes y que tu negocio debe adaptarse para responder a todos estos nuevos desafíos. EY, construyendo un mejor mundo de negocios. Ya estamos de regreso con el tercer bloque de Economía a Fondo de este domingo. Vuelvo a repetir, Día de la Madre, y aprovecho de volver a saludar a mi madre. Estamos con Jaime Salinas, nos acompaña ahora. Él es socio principal de Salinas Toledo Abogados, sí, Así es. y fundador y presidente del Centro para la Innovación y Desarrollo del Derecho del Trabajo. Así es. Muchas gracias por estar con nosotros, Jaime. Muchas gracias a ti, Constanza, por la invitación y en especial en este día un saludo para las mamás que están en la casa. De todas maneras, aprovecho de saludar a pasar los saludos que necesite. Es el minuto. Está muy bien. Oye, Jaime, vamos a conversar. Tenemos varios temas complejos para conversar. Vamos a tratar de abordarlos todos y si no, de todas maneras estás invitado a un próximo capítulo de Economía a Fondo porque tenemos el tema de la implementación de la ley de 40 horas, tenemos el tema de, reducción de jornada que tiene que ver con lo anterior, la supervisión de estas 40, implementación de estas 40 horas y además la ley Karin. Así es. Así que, partamos por la implementación de la ley de las 40 horas. Ya está. Un tema bonito, interesante. A ver, ¿qué te puedo contar? Desafiante además para las empresas, me imagino. Así, muchísimo. Sí. No es un tema que es novedad para las empresas, porque primero hay que tener presente que la ley fue dictada en abril del 2023. Sí. Entonces las empresas han tenido un año de trabajo, de estudio, de proyección de cómo se van a
en fondo implementar los cambios que aparejaba esta ley. Sí. ¿Qué es lo que han hecho la ley, en virtud de la ley, las empresas durante todos estos últimos meses? Diagramar cómo van a estructurar sus modelos de trabajo, sus equipos de trabajo para efectos de cumplir con lo que establece la ley. Porque además tiene un plazo de poder implementarse, no es que, así es. No es que se haya, digamos, haya empezado a correr la ley y que mañana tienes que estar con las 40 horas, sino que tienes un plazo de 1 año, 2 años. De hecho son 5 años. Es una etapa de evolución, es una reducción progresiva y paulatina. Esa es la palabra que correcta. nos lleva a tener en este año la primera etapa de la reducción. Pasamos de las 45 horas a tener 44 horas. Claro. ¿Ya? En 2 años más, es decir, el 2026, el 26 de abril del 2026, las empresas tienen que reducir 2 horas más para llegar a un total semanal de 42 horas. Ya. Y el 26 de abril del 2028 se completa todo el proceso de reducción para que todas las empresas lleguen a las 40 horas semanales con la jornada máxima ordinaria Por de eso trabajo. son 5 años en total de la implementación. Así es. Y eso es lo que le permite a las empresas, de alguna forma, ir adecuando sus procesos para que no tenga un impacto tan fuerte la reducción de 5 horas en la semana. Entonces deciden si pueden reducir solamente una, que es lo obligatorio para este año, o eventualmente, que esto es bien importante también tenerlo presente, es voluntario ir reduciendo aún más la jornada, y podrían perfectamente pasar, como lo han hecho hartas empresas, de las 45 a 40 horas, ya automáticamente. Claro. Sí, efectivamente. Ya, eso sería como tú trabajar el viernes hasta trabajar el temprano. viernes hasta, no trabajar en la tarde, por ejemplo. Ese sería un bombazo para todas las personas que trabajan en la organización. Así es. Otra ventaja que tiene adecuarse al tiro a las 40 horas es que tú podrías implementar un sistema de 4x3. Entonces trabajas 4 días y tienes 3 de descanso, pero eso es única y exclusivamente para las empresas que al día de hoy voluntariamente rebajen su jornada a 40 horas. De lo contrario, va a ser en el fondo aplicable para todas las empresas al 2028, cuando ya sea obligatorio bajar a las 40 horas. Me parece fantástico. Sobre todo para la gente que quiere estar más en familia o en su casa o hacer deporte, en realidad. O sea, poder complementar efectivamente la vida laboral y la vida personal de manera más equilibrada. Respecto del tema de la jornada laboral, hay una controversia en torno a la interpretación de la ley sobre la reducción de jornada laboral en Chile y entender también cuál es la diferencia, porque, o sea, hablamos de la implementación de la ley de las 40 horas y después hablamos de la jornada laboral reducida. Entonces, para que la gente entienda bien, si nos puedes explicar todo este proceso. Ya, a ver, lo primero que hay que entender es que la ley, cuando a ti te impone una obligación de reducir la jornada y te da la posibilidad de generar una reducción progresiva y no inmediata de estas 5 horas, la empresa, lo primero, su principal desafío es decidir cuánto rebajan de la jornada. Es el primer desafío. ¿Cuánto? ¿Ya? Entonces, definido eso, ya sea 1 hora o eventualmente más hasta llegar a las 40, hasta las 5, tienes que decidir cómo lo haces, ¿ya? Porque la empresa no puede unilateralmente decir, ya, los días lunes no van a trabajar y parten los martes. Ya tiene que ser primero, y esto lo dice la ley, con un acuerdo entre empresa y trabajador, ¿ya? Entonces la reducción se tiene que hacer en base a un acuerdo. Y si no hay acuerdo, la ley también te da la herramienta de solución. ¿Cuál es? Que tú tienes que hacer como empleador una reducción del término de la jornada en forma proporcional a todos los días de trabajo de la semana, ¿no? Y esta es la gran controversia, porque no hubiese existido controversia si no hubiésemos tenido un pronunciamiento totalmente disímil por parte de la Dirección del Trabajo a 1 semana de la entrada en vigor de la ley. ¿Por qué? Porque todos sabíamos que esta reducción en base al tenor literal de la norma, cuando no había acuerdo entre empresa y trabajador de dónde esa hora menos se iba en fondo a reducir, la empresa tenía que recurrir a esta fórmula que la misma ley le daba, que era reducir proporcionalmente entre los días de la semana estos 60 minutos. Claro, que son 12 minutos. Si una jornada de 5 días, son 12 minutos. Si una jornada de 6 días a la semana, 10 minutos. Mucho más simple. ¿Ya? Entonces, teníamos la interpretación literal de la ley. O sea, de hecho, ni siquiera la interpretación, el tenor literal de la ley te daba esa fórmula. Teníamos dictámenes de la Dirección del Trabajo que habían reiterado en el fondo esta misma regla. Tuvimos también varias entrevistas del director del trabajo, en donde en diversos medios de prensa incluso graficó con ejemplos refiriéndose a los 12 minutos de reducción de la jornada. Pero resulta que 1 semana antes de la entrada en vigencia de la ley, la Dirección del Trabajo emite un dictamen en donde lo que señala es que el correcto sentido de la rebaja ante la falta de acuerdo es reducir en 1 hora la jornada en un día determinado para aquellos trabajadores que tienen
5 días de trabajo. Ya. O en 50 minutos, para aquellos trabajadores que tienen 6 días a la semana, 50 minutos la jornada de un día y 10 minutos la jornada de otro. Ya. Entonces, esa interpretación que ahora la Dirección del Trabajo es la que generó mucha polémica Ahí está la y harta controversia. controversia, Claro. porque no se ajusta al tenor literal de la ley. Entonces, la función de la Dirección del Trabajo efectivamente es fiscalizar y también interpretar el correcto sentido de la norma. Ujú. Pero cuando la interpretación va más allá del sentido de la norma, cuando lo contraría, claramente que es una interpretación contra ley. Y ese es el gran punto de controversia que tenemos al día de hoy Perfecto. y que afecta a las empresas que han decidido hacer esta reducción de 12 minutos. No lo son todas, Constanza, son algunas, pero de que las hay y han seguido Claro, la pero igual- interpretación que estaba antes y el tenor literal de la norma. Esa es la gran Claro, al controversia. final, en el fondo, enreda la situación a pocos días de tener que implementar la ley. Y además se empieza a confundir también los términos, porque si uno no tiene claridad de lo que es la implementación de la ley, que tiene estos 5 años para poder implementarse, que no es que a partir de mañana vayan a tener los trabajadores 5 horas menos, digamos, Así es. y además todo el tema de la interpretación respecto de la reducción de la jornada, la gente empieza a confundirse. Sí, considerando especialmente que tuvimos un año Para poder- de espacio de tiempo Claro. para que la Dirección del Trabajo pudiese haber dado esta interpretación, que es contraria en el fondo a la norma, pero por último para haber anticipado por parte de las empresas Claro. cuáles iban a ser los esquemas de distribución de la jornada que tenían que haber hecho para adecuarse al tenor de la ley. Entonces ahora lo que puede pasar es que van a fiscalizar eventualmente a estas empresas que han reducido 12 minutos y vamos eventualmente a tener empresas que van a ser multadas por no haber seguido el criterio de la Dirección del Trabajo y esas empresas van a tener que defenderse judicialmente para, en el fondo, defender que el criterio que ellos siguieron es el que establece el tenor literal de la norma y va a estar judicializado un tema que era muy positivo a Chile. Claro, porque la y más- norma, es mucho más simple. sí, se conflictuó algo que no debió haber sido conflictuado. Claro, perfecto. Oye, y el tema de la fiscalización por parte de la Dirección del Trabajo. Yo lo veo súper complicado porque imagínate tener que fiscalizar a la implementación de la jornada, muchísimas empresas, como el tema de la interpretación, o sea, ¿cómo ves tú que se puede llevar a cabo de forma eficiente? Porque la Dirección del Trabajo tiene una cantidad de fiscalizadores determinada, ¿no es cierto? No se puede multiplicar por 1000, y además por el tema de la interpretación. A ver, sobre la cantidad de funcionarios que van a fiscalizar, yo entiendo que la Dirección del Trabajo ha establecido un número importante de crecimiento en su dotación de personal para hacer frente a este número nuevo de leyes que obviamente genera una mayor necesidad de fiscalizaciones. Es importante tener presente que la función de la Dirección del Trabajo es fiscalizar y está bien, Constanza. Sí, Es perfecto. su función fiscalizar. Ajá. Pero la idea también es que la fiscalización, que se traduce en el fondo en que llega una persona a la empresa y empieza a requerir antecedentes, documentos para ver si esa empresa está en regla con la normativa, sea también con un criterio en donde si se va a pasar una multa, sea acorde a una infracción expresa al texto legal que está en el fondo siendo fiscalizado. Entonces, lo que vemos en el fondo que va a pasar es que con estas interpretaciones que son contra el texto de la ley, puede crecer el número de multas a las que las empresas se van a ver expuestas. Hay un dato bien interesante, que es del 2023 de la propia Dirección del Trabajo. Ya. Fíjate que, y esta experiencia personal, pero nosotros en nuestra oficina nos hemos dado cuenta estadísticamente que el 2023 tuvimos muchísimos más requerimientos por parte de nuestros clientes de reclamar judicialmente multas de la Dirección del Trabajo. ¿Ya? Perfecto. Hubo muchas más fiscalizaciones, hubo muchas más multas que fueron cursadas a las empresas y particularmente yo diría que hubo un elemento estándar en muchas de ellas, que los reclamos con éxito, en el fondo logramos anular esas multas o reducirlas en un porcentaje bien importante de su cuantía, pero eran muy pobremente fundadas. Eran multas que estaban pasadas muy rápidamente, sin mucho fundamento. Claro, ¿y en qué orden? ¿De qué tipo de multas eran? Eran multas de cualquier tipo, sobre todo de jornada. O sea, había variedad de multas, no es que tuvieran un tema Sí, en particular que estuvieran como no en fiscalizando. particular, Ya. porque no teníamos ninguna norma tan imperativa y de importancia o conocida el año 2023. Eran Sí. simplemente el Código del Trabajo y las normas complementarias comunes y corrientes. Perfecto. Pero fíjate que esta estadística que yo te estoy mencionando, que da cuenta de la experiencia personal y también de otros estudios con los que nosotros hemos conversado este tema, demuestra que, y por los datos estadísticos de la ADT publicó hace poquito, un par de meses atrás, que efectivamente esto era cierto y no un caso aislado de nosotros. Creció la fiscalización en el orden de más de un 10%. Dato oficial de la Dirección del Trabajo. Creció el curso de multas en más de un 7%. Y este es el dato más dramático. La recaudación por concepto de multas creció del orden de más de un 44%. Entonces, ¿cuál es el impacto que genera esto a las empresas, Constanza? Que
todas las empresas, en el fondo, no tienen la posibilidad de recurrir a Claro. abogados para efectuar las reclamaciones judiciales, ¿ya? Sí, de todas maneras. Y muchas de ellas por desconocimiento a veces se les pasan los plazos, Claro. pudiendo eventualmente haber reclamado, como te decía, soluciones que eran pobremente fundadas por la rapidez con las que estaban siendo cursadas. Ujú. Entonces, muchas empresas estuvieron enfrentadas a tener que pagar multas de las cuales eventualmente no debieron haber sido nunca multadas o pudieron haber reclamado judicialmente con un porcentaje de éxito importante. Entonces, yo lo que veo es que va a existir este año, si el año pasado, sin tanta nueva normativa, O sea, se va a existió un multiplicar. crecimiento importante en las fiscalizaciones, este año con 3 leyes, la de conciliación de vida familiar y laboral, la ley de las 40 horas y la ley Karen, vamos a tener muchas más fiscalizaciones y probablemente un escenario de aumento de las fiscalizaciones mucho más exacerbado que las tasas que ya se habían acrecentado el 2023. ¿Y cómo se le da una solución, por ejemplo, a las empresas más pequeñas que no tienen la posibilidad de defenderse legalmente? A ver, con conocimiento, con capacitación, tú puedes reclamar una resolución Ya. de multa sin necesariamente recurrir a un abogado Ujú. si es que optas por un camino previo a la reclamación judicial, que es la reconsideración administrativa. Ya. Una empresa que le pasan una multa y estima que está mal cursada porque hay un error de hecho o hay un error de derecho, Constanza, Ujú. puede hacer una presentación sin mayor formato, Pero poder personalmente, defenderla en el sin un fondo. patrocinio de un abogado, Ya. que se presente directamente ante la misma Dirección del Trabajo. Y la Dirección del Perfecto. Trabajo, con esta nueva argumentación, que la eventual aportación de nuevos antecedentes puede resolver. Ya. En la gran mayoría de los casos hay que tener presente que estas reconsideraciones no tienen mucho éxito porque en el fondo tú le estás Bueno. diciendo a la misma persona que te multó que reconsidere. Que no hizo Entonces, bien salvo su que sea algo muy explícito, Claro. es difícil que Bueno, se revierta. ¿te La fijas? recomendación entonces es acudir de todas maneras, bueno, a un profesional, a un abogado que esté en conocimiento del tema. Así es. Jaime, como te dije, teníamos varios temas que conversar y el tiempo se nos pasa volando, así que desde ya quiero dejarte públicamente y al aire invitado para el próximo Fantástico. programa de Economía a Fondo, porque tenemos pendiente hablar del tema de la ley de conciliación trabajo-familia Así y es. tenemos pendiente el tema de la ley Karin, que es muy compleja y a mí me preocupa mucho conversar sobre ese tema porque nos afecta a los trabajadores, a las empresas, bueno, y la interpretación también es muy gris, digamos, ¿ah? Tiene una línea, unos bordes bastante complejos. Sí, hay muchos puntos ahí, hay hartas obligaciones, hay protocolos, hay capacitaciones, seminarios, hay muchas cosas que las empresas tienen que adoptar en estos meses antes de entrar en vigencia, que es el 1 de agosto, y en las cuales las empresas ya están anticipándose Claro. con muchas acciones, con mucha, en el fondo, proactividad, y es importante también Y falta conversarlo poco. desde ya. Pensar Sí. que en un año la ley de 40 horas en el fondo cambió por una semana una interpretación y ahora estos son algunos meses nomás que tenemos con la ley Karin. Así es. Bueno, así es. me tengo que ir, tengo que dejarlo, Jaime, ya sabes, están comprometidos públicamente. Así que nos vemos Encantado. en un próximo capítulo de Economía a Fondo, la próxima semana. Que estén bien y síganos y véanos a través de Agricultura TV y Radio Agricultura.